Muy bienvenidos a la lección número 1 del tercer trimestre. Para este trimestre estamos estudiando la temática del libro de Marcos. Este es el proyecto de estudio para el trimestre de julio a septiembre. La lección número 1 se titula El comienzo del Evangelio. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, y dice de la siguiente manera: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. ¿Quién escribió el Evangelio de San Marcos? Bueno, el libro no lo menciona, al igual que en ninguno de los otros evangelios se menciona el nombre de su autor, pero la tradición de la iglesia temprana menciona que fue Juan Marcos el escritor de este evangelio, y se le asocia con una íntima relación con el apóstol Pedro. Es decir, el evangelio de San Lucas se asocia a Lucas, el doctor, en una íntima relación con el apóstol San Pablo. Los autores de los evangelios no mencionan sus nombres. Lo más cercano a una mención lo tenemos en el Evangelio de San Juan, cuando él dice el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús, y este no era otro más que Juan el apóstol. Y vamos a iniciar o a dar la introducción de Marcos con la lección del día domingo, que se titula Un misionero fracasado. En el libro de Hechos capítulo 12 y versículo 12 se hace una mención de Juan Marcos como el hijo de María y sobrino de Bernabé. En otros versículos de la escritura se menciona a Juan Marcos como sobrino de Bernabé y hijo de María. En el capítulo de Hechos, versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. De acuerdo al contexto bíblico, la madre de Juan Marcos tenía posesiones económicas. Su tío Bernabé también tenía posesiones económicas. Recordemos de que Bernabé vendió una de sus propiedades y la puso al pie de los discípulos para las necesidades de la iglesia, para que se repartiera a los pobres y para que se anunciara el Evangelio. Aquí vemos de que en la casa de María, la madre de Juan Marcos, se llevaba una reunión de oración y los hermanos estaban reunidos orando por la liberación del apóstol Pedro. Para que esta mujer pudiera hospedar a los discípulos de ese entonces, que aproximadamente eran alrededor de 120 personas, tuvo que haber tenido una propiedad bastante amplia o una propiedad bastante espaciosa para hospedar a tanta cantidad de gente. Y el hospedarlos no solamente involucraba recibirlos, sino también el alimentarlos, el darles donde dormir. Entonces, en este contexto bíblico se reconoce que tanto María, la madre de Juan Marcos, como Bernabé, el tío de Marcos, eran de una muy buena posición social o una muy buena posición económica. Ahora vamos a ver lo que pasó en el libro de Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 5 y el versículo 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé era el tío de Juan Marcos, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Y ayunando dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan que se menciona aquí en el versículo 5 del capítulo 13 es el mismo Juan Marcos que se mencionó anteriormente, el hijo de María y el sobrino de Bernabé.
Y vemos cómo el Espíritu Santo, cuando ellos estaban ayunando y orando para servir al Señor, fueron apartados por el mismo Espíritu Santo, Bernabé y Saulo, para la obra que el Espíritu Santo les había encomendado. Y luego, cuando los discípulos del Señor oraron y ayunaron al respecto, les impusieron las manos y los enviaron para la obra por lo cual el Espíritu Santo los había apartado. Y dice que Juan Marcos era su ayudante. Bueno, aquí se menciona que les ayudaba, los asistía o los servía. El término ayudante se puede entender también como servidor o como sirviente. En el versículo 13 de este mismo capítulo encontramos la deserción de Juan. Habiendo zarpado, dice, de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bueno, el espíritu de profecía en el libro Hechos de los Apóstoles menciona que Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Y ese es el problema de cada discípulo del Señor, que se vuelve atrás, que regresa nuevamente a las comodidades de la vida, a las comodidades que ofrece su medio ambiente, teniendo los privilegios de una muy buena posición económica, tanto de su madre como de su tío, aunque su tío estaba a la vanguardia, iba al frente en la obra misionera. Él dice que vaciló el espíritu de profecía por un tiempo en entregarse completamente a la obra del Señor, al servicio del Señor de todo corazón. Y es ahí donde la Escritura dice que el hombre de doble ánimo es como las olas del mar que son llevadas por el viento de un lugar a otro. Es decir, si nosotros no nos afirmamos de todo corazón en entregarle todo nuestro corazón a su servicio, más temprano que tarde nos va a pasar como le pasó a Juan Marcos. Cuando vemos las dificultades de la vida, cuando vemos los problemas, cuando vemos las incomodidades, las privaciones, cuando vemos que hace mucha calor, cuando vemos de que hay que pasar hambre, cuando vemos que hay que dormir en el suelo muchas veces, pues estamos más cómodos en nuestra casita, en nuestro medio ambiente, en nuestro ambiente cómodo, y entonces decidimos regresar. Pero esto no es sino más que el resultado de no afirmarnos, como dice el espíritu de profecía, en hacer una entrega total en el propósito del cual nosotros nos hemos decidido. Si estamos, muchas veces somos llevados por el entusiasmo, muchas veces somos llevados por la emoción. Ay, sí, vamos a ir a hacer la obra misionera. Y es bonito salir, ¿no?, a intentar predicar, misioneros que van a otros países y que quieren viajar por el mundo predicando la palabra del Señor. Pero luego, cuando se encuentran con este tipo de dificultades, con privaciones, con dificultades, y nótese que la obra de predicar el Evangelio no era fácil en los tiempos de los apóstoles. Hoy en día puede ser un poquito más cómoda cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio en países donde se recibe el Evangelio de una forma sin opresión al Evangelio. Hay países donde no se recibe y los misioneros tienen que arriesgar su vida y tienen que pasar muchos peligros y privaciones, como lo pasaron Pablo en su tiempo, Bernabé y los colaboradores de ellos, para poder predicar la palabra del Señor. Veamos, por ejemplo, nomás un párrafo de lo que estos hombres pasaban. En 2 de Corintios, capítulo 11 y versículos 23 al 28, lo que posiblemente pudo haber visto un poquito Juan Marcos en su primer viaje misionero, y tal vez esto lo llevó a desalentarse.
Segunda de Corintios 11, 23 al 28 dice lo siguiente: ¿son ministros de Cristo? Pregunta el apóstol Pablo, como si estuviera loco hablo. Entre paréntesis, yo más, dice él, en trabajos más abundante, en azotes sin número. Es decir, lo azotaron muchas veces que hasta perdió la cuenta. Y dice él, en abundantes, en azotes sin número, en cárceles más. Fue encarcelado varias veces, en peligros de muerte muchas veces. El apóstol Pablo pasó peligros de muerte, estuvo a punto de perder la vida muchas veces. No una vez, no dos veces, sino que muchas veces, dice él. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Es decir, 5 veces lo azotaron con 39 azotes. La última vez que creo que me castigaron a mí, creo que me dieron como 3 o 5 correllazos. Pero ya cuando me estaban dando el cuarto empecé a gritar porque me dolía y ahí ya me dejaron de dar. Pero el apóstol Pablo dice que le dieron 39 azotes en 5 ocasiones. Y no era que le daban con una correguita no, le daban con unos lazos que tenían en las puntas unas bolitas de hierro, y esto pues hacía de que, y estas bolitas de hierro tenían como unos garfios que desgarraban la carne. Esa era la forma de cómo los judíos azotaban a los que ellos decían que eran herejes o eran apóstatas. Y de esa manera pues el apóstol Pablo sufrió 5 veces este tipo de azotes. 3 veces dice, he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que pesa sobre mí y se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto era lo que pasaban los discípulos de Cristo. Esto era lo que pasaban los apóstoles del Señor cuando iban en esos viajes misioneros. No es que iban, que los recibían en hoteles con aire acondicionado, con desayunos buffet, y que los hermanos los recibían con almuerzos y con cenas, y que les daban unos bonos económicos después de que tenían una predicación de 5 días en iglesias llenas de cristianos, bajo aire acondicionado, porque hoy en día los que predican el evangelio, pues si se quejan de predicar el evangelio, pues no sé de qué se quejan, porque los predicadores del evangelio hoy en día reciben muy buenas remuneraciones económicas, los que viven del evangelio, ¿verdad? Hay quienes que lo hacen de todo corazón y no cobran honorarios por predicar el evangelio. Pero en el tiempo del apóstol San Pablo, bueno, y él mismo dice, ¿no?, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Pero inclusive él era un misionero de sostén propio. Y hoy en día pues hay muchas personas que se dedican su tiempo, sus talentos al servicio del Señor, y no piden remuneración económica a cambio. Al contrario, muchas veces son criticados, y bueno, eso no es nada comparado con lo que realmente sufrían los apóstoles del Señor en este tiempo de la iglesia temprana, o los que sufren hoy en día en lugares donde el evangelio no es bien recibido. Hay gente que sufre realmente por predicar el evangelio. Hoy en día nosotros tenemos grandes comodidades, grandes bendiciones, y aún así nos quejamos muchas veces, nos quejamos muchísimo. Bueno, este es el contexto por el cual se podría decir que Juan Marcos, viendo estas situaciones, viendo estas privaciones, viendo estos peligros, viendo todas estas dificultades,
vaciló en su corazón en entregarse completamente a la obra del Señor, se apartó de sus hermanos y regresó a Jerusalén. Si ustedes, por ejemplo, tienen una brasa, un fuego ardiente, y saca un carbón de esa brasa, de ese fuego, ¿qué va a suceder? Bueno, rápidamente ese carbón se va a apagar. Por eso la Escritura dice de que nosotros no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y viendo aún más que el tiempo está cerca. Es decir, el congregarnos, el confraternizar con nuestros hermanos es de vital importancia para que nosotros mantengamos viva la llama del Evangelio en nuestros corazones. Lo primero que Juan Marcos hizo fue vacilar en su corazón, luego no se entregó completamente al servicio de Dios, luego viendo los peligros de la misión, se aparta de sus hermanos y regresó a Jerusalén. Es por eso de que la lección del domingo lo llama un misionero fracasado. Muy bien, vamos a ver lo que ocurrió en la lección del día lunes con una segunda oportunidad. Veamos en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 39, cuando se le da una segunda oportunidad a Juan Marcos. Hechos 15, capítulo 15, versículo 36 al 39. Dice la palabra de Dios: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Se le ocurrió una excelente idea al apóstol Pablo de recorrer todos los lugares donde se había predicado el Evangelio para confirmar a los hermanos, para saber cómo les estaba yendo y para apoyar la obra donde ya se había establecido la predicación de la palabra. Y Bernabé se le ocurrió también una brillante idea cuando él dice: quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Wow, este texto me impresiona mucho, porque aquí vemos a dos discípulos de Cristo que, de acuerdo a lo que mencionaba el texto anterior, estos dos hombres, tanto Pablo como Bernabé, habían sido escogidos por el Espíritu Santo para una obra especial que Él les había preparado, y era en predicar la palabra del Señor en un viaje misionero que se dio. Juan Marcos era su ayudante, pero este regresó. Ahora, cuando Pablo decide regresar por todos los lugares donde han predicado el Evangelio para saber cómo les está yendo a los hermanos, donde ya se ha sembrado la palabra del Señor, Bernabé decide llevar consigo a su sobrino Juan Marcos, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y tal fue el desacuerdo, tal fue la discusión que se tuvieron entre sí, que se tuvieron que separar. Y dice que Bernabé llevó consigo a Juan Marcos y Pablo se llevó consigo a Silas, pero tomaron caminos diferentes, pero ellos siguieron predicando el Evangelio. Alguien de uno de estos dos bien pudo haber dicho: bueno, si no se hacen las cosas como yo digo, entonces no se hacen. Porque hoy en día habemos muchos hermanos que tenemos esa actitud prepotente y arrogante, que si no se hacen las cosas como yo quiero, que si no se invita al predicador que yo quiero, o que si se invita al predicador que yo no quiero, entonces yo no apoyo, yo no hago la obra de Dios porque no me toman en cuenta mi opinión, y calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Aquí se quebró una taza y ya no se hace nada, ya no se hace la obra del Señor. No, hermanos, no hay tiempo para cesar de hacer la obra de Dios.
aún en medio de un gran desacuerdo, de una discusión entre dos líderes prominentes escogidos por el Espíritu Santo, hubo tal discusión que tuvieron que separarse, pero ellos en caminos separados siguieron haciendo cada cual la obra de Dios. Si yo estoy en un desacuerdo con un hermano, o si la junta no está de acuerdo en que usted predique en la iglesia, bueno, predique alrededor de su casa, predique en las redes sociales, predique en su trabajo, predique en donde usted se encuentre. Tome un camino aparte, pero siga predicando, porque usted no va a dejar de predicar solo porque otro no esté de acuerdo en su opinión, solo porque otro no esté de acuerdo en lo que usted decide hacer, en quién llevar a la obra del trabajo del ministerio. Eso por un lado. Por otro lado, el Señor dice en San Mateo capítulo 28, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, predicando el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, quien nos da la autoridad a nosotros de predicar el evangelio no es un discípulo, no es un apóstol, no es un ministro, no es un pastor, no es una junta. Es el Señor el que manda a predicar el evangelio. Claro, hay situaciones donde la organización tiene que, como iglesia organizada, tenemos que seguir ciertos requisitos y reglamentos, pero que esto no sea un impedimento o que sea una pared para que no se predique el evangelio. Porque el evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay muchos hermanos que son celosos del púlpito, y está bien que sean celosos. El apóstol San Pablo era un hombre muy celoso de la obra de Dios. Cuando él vio que Juan Marcos los había abandonado, que se había retirado, que se había vuelto atrás, él no le quiso dar una segunda oportunidad. No quiso dar una segunda oportunidad, y fue tanto su posición firme que prefirió separarse de Bernabé. Ahora, algo que debemos de analizar en este punto es que podemos encontrarnos con líderes como el apóstol Pablo, que son muy celosos en la situación de ciertos hermanos cuando se equivocan. Recordemos de que el apóstol San Pablo era el mismo Saulo de Tarso, que él mismo dice que era el menor de los discípulos, porque él había perseguido a la iglesia del Señor, que él había arrastrado a los hermanos, que él pedía cartas para encarcelar a los hermanos, pero que el Señor lo encontró en camino a Damasco para darle una segunda oportunidad. Y el que había recibido la misericordia y la gracia del Señor, ahora no estaba dispuesto en otorgar misericordia y gracia a uno que se había equivocado, tal vez mucho menor que él. Porque Juan Marcos no había arrastrado a ningún miembro de la iglesia. Juan Marcos no había pedido cartas para encarcelar a un miembro de la iglesia. Juan Marcos no había recibido las ropas cuando estaban apedreando a un miembro de la iglesia del Señor. Pero sí se había apartado. No vamos a minimizar la apostasía. De hecho, la palabra de apartarse en griego significa apostatar. Él se había apartado, había abandonado la obra, sí. Pero en comparación, vemos de que no era ni por cerca a lo que el apóstol San Pablo había hecho, pero que él había recibido la gracia y la misericordia de Dios, y había recibido una segunda oportunidad, o muchas oportunidades más que el Señor le dio desde el tiempo que él perseguía hasta el tiempo que él fue convertido en ese famoso camino a Damasco. Muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros podemos encontrarnos con personas que han recibido durante su vida unas segundas, terceras y cuartas y centésimas oportunidades, pero cuando les toca a ellos darte una segunda o una tercera oportunidad a ti, no están dispuestos a hacerlo.
no están dispuestos a mostrar la gracia y la misericordia que ellos mismos han experimentado y han recibido personalmente de parte de un Dios misericordioso y piadoso, que es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero vemos que Bernabé decidió llevarse consigo a Juan Marcos, dándole una segunda oportunidad a su sobrino, hijo de su hermana, a su hermano en la fe, hijo del Señor Jesucristo, y esto llevó a Juan Marcos a consagrarse a la obra del ministerio, y gracias a esta decisión de Bernabé, ahora nosotros podemos disfrutar la lectura de la inspiración del Espíritu Santo con la escritura del discípulo de nombre Juan Marcos. Y esa es la temática que nosotros vamos a estar estudiando durante este trimestre. Pero quisiera recalcar algo también. En Colosenses capítulo 4 y versículo 10, Pablo, voy a citar estos versículos nomás por cuestión de tiempo. Colosenses 4:10, 2 Timoteo 4:11 y Filemón 1:24, encontramos que el apóstol San Pablo reconoce su error en no darle una segunda oportunidad a Juan Marcos, y en estos versículos él ratifica o él se retracta cuando él manda a llamar a Marcos porque le es útil en la obra de su ministerio. Él recomienda a Juan Marcos que sea recibido porque él está predicando la palabra del Señor y los mandamientos del Señor que se le han encomendado también. Y luego también menciona de que Marcos es uno de sus colaboradores en su ministerio. El apóstol San Pedro también lo reconoce como su propio hijo en Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 13. Es decir, un verdadero discípulo de Cristo, como lo es el apóstol San Pablo, está dispuesto también humildemente a reconocer que se ha equivocado. Y en estos versículos, en 3 ocasiones después de esta gran discusión que tuvo con Bernabé, él llama a Marcos para la obra del ministerio, recomienda a Marcos que sea recibido como ministro del Evangelio y también lo ratifica como colaborador de su ministerio. Nosotros no podemos ser tan orgullosos que permitamos que nuestro orgullo pase por encima del reconocimiento de que nosotros somos seres humanos falibles, que podemos equivocarnos y que podemos tener opiniones equivocadas de nuestros hermanos. Pablo lo reconoció en 3 ocasiones, reconoció su error y lo confirmó 3 veces, reconociendo a Juan Marcos, como un siervo del ministerio de Cristo, reconociendo el error que él había cometido. Pero a veces suele de que nosotros nos ponemos en prejuicio con alguien por el error que cometió el año pasado o hace 5 años o hace 10 años, y nos cegamos y nos quedamos con ese prejuicio y le cerramos la puerta y no le damos una segunda oportunidad. Y aquí pues tenemos muchas lecciones nosotros que aprender de esta situación, pero vemos de que a pesar de todo esto, el Evangelio del Señor fue predicado, y esto fue utilizado para beneficio de la gloria de Dios, y el Evangelio fue predicado en puntos diferentes, ya que Bernabé y Juan Marcos fueron por un camino, y luego Pablo y Silas se fueron por otro camino, anunciando con denuedo la palabra del Señor. Bueno, vamos a entrar de lleno ahora al Evangelio de Marcos, y en la lección del martes y la lección del miércoles encontramos tanto el principio del Evangelio de Marcos y con la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Veamos lo que dice Marcos capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Marcos 1, del 1 en adelante, dice:
Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nótese que Juan Marcos da por sentado que Jesucristo es hijo de Dios. No dice que es hijo de José, como lo decían los escribas y fariseos, negando la divinidad de Cristo. Como está escrito en Isaías el profeta, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Nótese que Juan Marcos no se menciona que estuvo en los tiempos de Jesús, es decir, no se menciona a Juan Marcos como una persona que estuvo presente en el ministerio de Cristo, pero que sí el apóstol Pedro le contó todos los eventos principales de la vida de Cristo, y esto lo utilizó el Espíritu Santo para que Juan Marcos escribiera y recapitulara los eventos principales de la vida del Señor, que fueron contadas directamente de labios del apóstol Pedro. Y la profecía de Isaías que Juan Marcos declara, la aplica directamente a Juan el Bautista. La profecía de que se iba a preparar el camino delante del Señor, de la voz que se clama en el desierto, y que se tendrían que enderezar las sendas, el apóstol, el discípulo Marcos, la aplica directamente a Juan el Bautista cuando dice Juan, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, porque él era el precursor del Mesías, donde se cumplía la profecía del profeta Isaías de la voz que clamaba en el desierto, enderezada las calzadas y el camino, porque se tenía que preparar el camino del Señor. Y Juan estaba vestido, dice, de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Cuando alguien desataba la correa del calzado de su señor, este era considerado un servidor, un siervo o un esclavo. Y Juan el Bautista declara que vendría uno después de él, al cual él no era digno ni tan siquiera de ser un esclavo, de ser un servidor, de ser un siervo para desatarle las cuerdas, porque este era mucho más poderoso que él. Este era el Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Yo, dice, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Vemos de que Marcos declara también el evento en el cual Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, enfatizando la profecía de las 70 semanas, y que en la semana 69 se iba a ungir al Mesías príncipe. Es decir, Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo en el momento del bautismo, cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él. Y se oyó la voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cómo es posible que hoy en día hay muchas personas que digan que no hay Espíritu Santo, cuando la Escritura da testimonio desde el Génesis hasta el Apocalipsis del ministerio y la obra del Espíritu Santo? Y aquí vemos otra comprobación de la divinidad, tanto del Padre como del Hijo como del Espíritu Santo. Los tres están aquí en el momento del bautismo del Señor.
la voz se oye desde los cielos, el Hijo es bautizado y sube del agua, y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre el Señor Jesucristo. Bueno, dice que el Espíritu Santo le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto durante 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Vemos cómo Juan Marcos declara del precursor del Mesías al bautismo del Mesías, ahora que es llevado por el Espíritu al desierto y que es tentado por Satanás, estaba con las fieras, pero que el Espíritu Santo estaba con el Señor y los ángeles del Señor le servían. Es decir, nosotros, si somos guiados por el Espíritu Santo, si nos permitimos ser guiados por el Espíritu Santo, también vamos a encontrarnos con situaciones difíciles, con los calores de un desierto de este mundo, con pruebas, con dificultades, con tentaciones del enemigo, con fieras del campo, con problemas en la vida, con situaciones difíciles. Pero los ángeles ministradores, los mismos que sirven al Hijo de Dios, estarán también a nuestro servicio, a nuestra disposición, si también nosotros somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Muy bien, para concluir la lección de la primera lección de este estudio, notamos que el Evangelio de Jesús es un poquito distintiva del Evangelio que predicó Juan el Bautista. Y veamos en San Marcos 1, 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Nótese que Juan el Bautista predicaba para una predicación de arrepentimiento y él bautizaba con agua. Ahora, cuando Cristo predica, él predica lo siguiente. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿A qué tiempo se estaba refiriendo el Señor cuando Él dijo el tiempo se ha cumplido? Bueno, a las profecías de Daniel, a las 70 semanas que habían sido cortadas de las 2300 tardes y mañanas de esa gran profecía de tiempo que inició en el 457 antes de Cristo, que tenía un cumplimiento literal en el año 27 después de Cristo, en la semana 69 con el bautismo de Cristo, y que luego habría una semana más que a mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías, y no por mano, no por sí misma, y que a la 70 semana, en el año 34, sería la culminación del tiempo de gracia para el pueblo de Dios. El Señor empezó a predicar: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lastimosamente nosotros vemos de que la gran mayoría de judíos no creyeron a la palabra de Juan, no creyeron a la palabra de Cristo, no creyeron a las palabras de la profecía de Daniel. El año 34 llegó, y con esto la muerte de Esteban, con esto pues hay una gran persecución a la iglesia cristiana y se empieza a predicar el Evangelio a los gentiles y a los judíos, y entonces en el año 70 se da la destrucción de Jerusalén, profetizada por tanto la profecía de Daniel y por nuestro Señor Jesucristo, basado en esa profecía de Daniel. El que lea, entienda. Muy bien, con esto pues damos por concluido la primera lección de este tercer trimestre de estudio de la escuela sabática, basada en el Evangelio de San Marcos. Mi deseo y oración es que estas lecciones sean de gran ayuda para cada uno de los oyentes, y que la paz y la bendición de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros. Bendiciones para todos.